Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida al tercer evento de nuestra nueva plataforma, NET Tendencias, que pretende ser un observatorio de la transformación digital, la transición ecológica, el desarrollo del talento y el equilibrio entre el sector público y el privado para la salida de la crisis. Todo ello en el ámbito y bajo el impulso del Plan de Reconstrucción y Resiliencia de la Unión Europea, Next Generation. Este evento se transmite simultáneamente por la plataforma Teams de Microsoft y por YouTube. En primer lugar, les doy la bienvenida a los dos, porque hoy tenemos como ponente principal al señor Bogas, consejero delegado de Endesa, y también al consejero delegado de la sociedad matriz de la compañía española, el señor Francesco Starace de Enel. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Francesco y cómo está José? ¿Tiene el sonido muteado? También, José. Muy bien. Sí. Pues muy bien. En casa también. Comenzaremos este diálogo preguntando al consejero delegado de Endesa. Don José, hace un mes y medio su compañía presentó por primera vez un plan a 10 años con todo lo que ello implica en cuanto a la estrategia de la compañía y la reconversión industrial del sector. Esta visión a 10 años implica una reflexión profunda de lo que es el sector hoy, cómo será en el año 2030 y cuál será el rol de Endesa en este profundo cambio. ¿Cómo va a ser el sector de la energía? ¿Qué va a pasar y qué va a hacer Endesa? Bueno, en primer lugar, buenos días, José Luis, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación que nos hacéis a estar en este foro de la nueva economía y por las fechas que son. Feliz año a todos aquellos que nos están siguiendo. Yo me gustaría empezar diciendo que Endesa va a continuar, o al menos estamos haciendo los esfuerzos para que así sea, siendo el líder del sector. El líder no solamente en el nuevo escenario de futuro, sino incluso en la transición. Y ya, de hecho, puedo decir que Endesa es un elemento absolutamente dinamizador de esta transición energética. Es un elemento, yo diría que clave en ello. También me gustaría decir que el proceso de transición energética y, por tanto, nuestra visión hasta el año 2030, esta década, está enmarcado en España en lo que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que yo diría que es un plan bien hecho, con unos objetivos claros y muy ambiciosos, como corresponde a la tarea que tenemos por delante. 240.000 millones de euros en ese plan y un 42% de consumo de energía renovable, consumo final de energía renovable. Y me gustaría añadir, además, en este contexto, antes de explicar cuál es nuestra visión y cómo será Endesa, que hemos vivido esta pandemia, el COVID, que nos recuerda que hay toda una serie de hechos que pueden influir en lo que es la economía, porque ya hay muchos estudios que hablan de que posiblemente ha sido la disminución de la biodiversidad lo que ha podido causar esta mutación y a su vez crear esta urgencia sanitaria y esta crisis económica. Pues bien, en este minuto y con esta crisis económica, yo creo que es imprescindible acelerar ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y para ello me gustaría subrayar que es un tema de actualidad, que es importante incrementar la electrificación. Y para incrementar la electrificación, aplaudo las medidas que se están tomando en el sentido de quitar cargos que no se corresponden con la electricidad para que sea más fácil esa electrificación. Bueno, dicho esto, yo diría que nuestra visión a 2030 se enmarca en el trabajo que venimos haciendo en el Grupo Enel y en Endesa en los últimos años y que está basado fundamentalmente en las tendencias que están, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Enel, están transformando la naturaleza de los propios negocios.
Y aquí yo hablaría de tres grandes tendencias. Quizá, primero, la lucha contra el cambio climático. Segundo, la revolución tecnológica, tanto en lo que es las energías renovables como en lo que es la digitalización. Las energías renovables hoy día son más competitivas que el resto de las energías, lo cual facilita enormemente el poder avanzar con decisión en la renovación de todo el sistema de generación eléctrico. Y la digitalización, donde los pasos son agigantados y son, además, abren las posibilidades no solamente a más eficiencias, sino a nuevos negocios y nuevas relaciones con los clientes. Y por último, la tercera tendencia, no menos importante para mí, es la de la sostenibilidad del ecosistema, y una sostenibilidad en sentido amplio, diría yo, para que tengamos un mundo, en este sentido, más justo y más inclusivo. Bueno, pues dicho todo esto, en este contexto, nuestro plan para la próxima década, para esta década, hasta el 2030, sería un plan que está basado en la descarbonización, está basado en infraestructuras inteligentes, utilizar la digitalización en nuestras redes para ser el facilitador de que se creen estas nuevas inyecciones de energía a través de las renovables, puedan existir los puntos de recarga de los vehículos eléctricos, etcétera. La electrificación de la demanda, como siendo la electricidad uno de los vectores más eficientes, energéticos más eficientes. Y el cliente en el centro, a través del mejor conocimiento digital que podemos adquirir de los clientes, gracias, como digo, a esa digitalización. Y todo ello, como decía antes, bajo el concepto de sostenibilidad a largo plazo. Para ello, en este periodo de 2021 a 2030, lo que presentamos no es un plan, es una visión. Un plan es una cosa concreta, pero en esta visión hemos puesto 25.000 millones, el 40% de estos 25.000 millones estarían dedicados a las renovables, el otro 40% estaría dedicado a la red y el 20% restante al cliente. Para todas las empresas en general, para las eléctricas en particular y para Endesa, se trata desde mi punto de vista, de una grandísima transformación lo que estamos enfrentando. En Endesa estamos acostumbrados, en el Grupo Enel estamos acostumbrados a las transformaciones del sector energético. Como uno se va haciendo mayor, ya recuerdo cuando teníamos centrales de fuel, después centrales de carbón, cómo poco a poco ha ido avanzando todo. Recuerdo desde que las empresas, yo cuando entré, y esto ya es decir, cosas que delatan mi edad, ¿no? Bueno, no había ni fotocopiadoras, ya había papel carboncillo en las máquinas de escribir. Bueno, pues ha avanzado todo muchísimo y nos hemos estado transformando. Pero quizá esta, para mí, sea la mayor transformación en los 80 años de vida de Endesa. En Endesa veníamos del carbón, nacimos como una empresa carbonera, de lo cual estamos muy, muy orgullosos. Pero fíjense si es una transformación importante, que en el 2021 cerraremos en la península las dos últimas centrales de carbón que tenemos. Y en el 2022 seremos la eléctrica integrada con menos emisiones de CO2 en la península. Esto no es una cosa que salga por casualidad. Es un trabajo consistente durante los últimos años, es una visión que hemos tenido en el Grupo Enel y en Endesa y que hemos desarrollado. Y por terminar, diría que lo que sí que es un plan es nuestro plan a corto plazo, 2021-2023, donde invertiremos 7.900 millones, que significa un 25% más que el plan anterior, y que básicamente estará dedicado a las renovables y a impulsar la digitalización de la red. Es más, los 7.900 millones de inversión, el 96% está directamente relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, lo que significa nuestro compromiso con esa sostenibilidad.
Como he dicho al principio, tenemos el placer de contar en este evento de Next Tendencias con la participación del consejero delegado del grupo Enel, al que pertenece la compañía española. Señor Starace, hemos escuchado al señor Bogas describir un ambicioso plan estratégico y una apuesta por la sostenibilidad, por eso que algunos denominan revolución verde. ¿Qué papel está llamada a jugar la filial española en la estrategia global del Grupo Enel, que tiene ante sí el reto de mantener su liderazgo mundial en renovables, un reto extraordinariamente difícil, con tantas empresas compitiendo por ser líderes en energías limpias? Algunas de estas empresas son españolas. Pero antes de pasar a su respuesta, me gustaría felicitarle por el récord absoluto que ustedes han tenido en capitalización bursátil, el Grupo Enel, el pasado miércoles. Y también felicitarle porque acaba de ser usted otra vez abuelo. Felicidades por ambas cosas. Gracias. No sé cuál es la mejor, ser abuelo o seguro que puedo decir que esto me gusta mucho más. Es algo bastante nuevo para mí, una gran emoción. Y le pido disculpa preventivamente para mi español bastante malo, pero creo que habla usted muy bien. Voy a intentar hacerme comprender bien. Es una pregunta muy frecuente la que me ha puesto. ¿Cómo podemos seguir siendo exitosos y creciendo bien en el mundo de las renovables, que cada día se presenta más competitivo, lleno de nuevos competidores? Los últimos son las grandes compañías petroleras, ¿no? Que ellos también están ahora intentando aprovechar de esta increíble oportunidad. La verdad es que somos el más grande operador de renovables en el mundo privado. Somos también el que va creciendo más cada año, porque cada año establecemos el récord de instalaciones del año, que es mejor de lo que nosotros hemos hecho el año antecedente. Pero no obstante todo esto, somos como el 2.7 o 2,8 del total de lo instalado mundial cada año. ¿Qué significa? Significa que el espacio de crecimiento de las renovables es un espacio en expansión. Es un mundo que en este momento como absorbe interés, pero se expande en su tamaño, en su footprint, como se dice. Por esto vemos una competición desde años. Es un mundo competitivo. Esta fue la idea inicial del desarrollo de las renovables que nosotros hemos planteado en nuestra estrategia hace años. Lo que está ocurriendo es una evolución bastante normal y bastante obvia de una industria que empezó pequeña y muy protegida y con subvenciones e incentivos increíbles, y se desarrolló en uno de los campos competitivos más largos y más feroces que tenemos en el mundo. ¿Cómo podemos seguir creciendo? Simplemente haciendo dos cosas. Primero, focalizando nosotros mucho en ser competitivos en todo, en toda la cadena de valor, no solamente en la generación, pero también en la distribución y en la venta a los clientes. El segundo, y esto es un posicionamiento muy fuerte de Endesa, como ha dicho antes José, en la península ibérica. Es un operador horizontalmente integrado en toda la cadena del valor. Y segundo, aprovechando de la increíble oportunidad que la digitalización nos da en este momento. Esta palabra digitalización explica muchas cosas positivas y muchas cosas malas de este mundo, ¿no? En política, en economía, en el desarrollo social.
todo lo que la digitalización nos presenta a un lado negativo y un lado positivo. Y si vamos a ver como ejemplo los eventos políticos americanos últimos, hay mucho que ver con la digitalización. Pero en el caso de Enel, de Endesa, de este mundo, la digitalización nos ofrece una capacidad de hacer cosas con una eficiencia, un tamaño y una velocidad increíbles. Tiene razón José cuando lo ha dicho. Yo tengo una edad muy similar a la de José, ¿no? Y no puedo, no me recuerdo un cambio tan rápido como lo que estamos viviendo en estos días. Y la digitalización explica esto. Una de las fuerzas, de las dinámicas más potentes que tenemos de los cambiamientos es la digitalización. Por esto, fuimos muy decisos y muy veloces en el poner todo el sistema de Enel en todo el mundo, Endesa inclusa, en la nube. Y en este momento no hay servers, no tenemos nada fuera de la nube. Y esto nos está dejando un increíble ventaja en la competitividad. Es muy difícil explicarlo, pero es una de las características determinantes de los próximos años. Las compañías que entienden bien este cambio y que van a tener éxito serán las que aprovecharán de esta increíble oportunidad que es la digitalización. Nosotros estamos transformando todo el grupo en una manera de trabajo que se llama plataforma, que es uno de los motivos de nuestro éxito en estos años que pasaron. Sin esto, creo que sería imposible proyectar un crecimiento como lo que estamos proyectando hasta el 2030, que es de poner en obra 190.000 millones de euros de inversiones, llegando a 145.000 millones de megavatios de renovables, que es un esfuerzo increíble. Parece mucho, pero estoy seguro que en 5 años lo vamos a cambiar añadiendo más inversiones y más megavatios, porque es algo que es una experiencia común que todos los que trabajan en este campo de las renovables conocen bien, que todas las estimaciones son siempre al final menores de lo que está pasando, que va a pasar en el mundo. Tenemos que ser listos para esto y creo en ese sentido el papel que juega Endesa es muy, muy importante. En este momento yo veo Europa como la parte del mundo que mejor ha entendido este cambio, esta increíble oportunidad. Y en Europa el papel del gobierno español es uno de los más claros, más simples y más directos al punto. Digitalización y transformación energética son claves en la política del gobierno español. En esto soy muy convencido que Endesa va a jugar un papel muy importante en el grupo. Muchas gracias, señor Starace, consejero delegado del Grupo Enel. Volvemos otra vez al señor Bogas, consejero delegado de Endesa. Parece claro que los fondos de Next Generation son un compromiso claro de Europa con el gasto para la reconstrucción y el impulso post-pandemia en un marco muy condicionado con retos globales como el efecto del cambio climático o las desigualdades. ¿El marco normativo y regulatorio español de la energía está adaptado para este nuevo escenario? ¿Qué valoración hace usted de que el presidente de nuestro gobierno acabe de advertir que España no se volverá más allá del 50% de estos fondos? Esto se lo pregunta Francisco García. Bueno, primero yo diría que el proyecto de ley de cambio climático y de transición energética es el adecuado
para facilitar un salto, yo diría, cualitativo y sostenible de la industria y de la industria energética española. Y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es la hoja de ruta y es, como decía antes, una hoja de ruta clara y una hoja de ruta ambiciosa. El proyecto de ley se ratificará en breve y lo hará, aquí es lo importante, en un contexto absolutamente inédito, en el contexto del Next Generation. Así como el propio plan PNIE, que estima en 240.000 millones el esfuerzo que hay que hacer, el Next Generation, entre lo que son ayudas y lo que son préstamos, supondrá para España unos 140.000 millones. Bueno, pues este es un contexto increíble. Yo diría, siempre en España se han hecho hasta películas del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1948 y 1952, que era para toda Europa y que, hombre, son cosas distintas, pero que era algo más de 100.000 millones de euros en términos actuales, y aquí estamos hablando solo para España de 140.000. Van a ser fondos europeos, no son fondos americanos, y España será uno de los Estados miembros más beneficiados. Por tanto, quiero decir que se dan todas las condiciones para que seamos responsables en el sentido de llevar a buen puerto la tarea que nos corresponde a las empresas energéticas. Bueno, será necesario para ello tener una estrategia, yo diría, integral y una estrategia coordinada, porque hay muchos proyectos, muchas oportunidades y muchas cosas que desarrollar y habrá que priorizarlas. Para ello, bueno, hay que quitar toda una serie de barreras burocráticas, hay que agilizar muchas cosas, pero me gustaría subrayar aquí de nuevo el denominado Fondo Nacional de Responsabilidad del Sector Eléctrico, que realmente, como decía antes, trata de reducir las cargas que no corresponden al sector eléctrico o que no corresponden al cliente eléctrico, buscando una forma más objetiva de repartir esas cargas entre todos los consumidores energéticos. Todo esto lleva a facilitar la electrificación, a mandar una señal de precio que facilite una electrificación de un vector energético limpio y más eficaz que otros. ¿Que vamos a conseguir solo el 50% o el 100%? Bueno, yo aspiro a que en España consigamos el 100%. No es una tarea fácil, porque hay que cumplir toda una serie de requisitos, pero desde mi punto de vista se están poniendo todos los medios y se están quitando todas las barreras y dificultades que pueda haber para lograr llevar a buen puerto esos fondos. Volvemos al consejero delegado de Enel, señor Starace. En un evento anterior de Nueva Economía Forum con la vicepresidenta cuarta de nuestro gobierno y ministra de Transición Ecológica, usted subrayó la necesidad de aprovechar la oportunidad que supone el Fondo Next Generation de la Unión Europea para impulsar la transición energética y la electrificación de la demanda. ¿Cuáles son los proyectos europeos por los que va a apostar Enel y con qué inversión? En particular, ¿cómo de determinante va a ser el hidrógeno en el nuevo mapa energético global y en particular en Europa? Claramente la progresiva electrificación de los sistemas económicos mundiales es algo que ocurre no porque Europa tiene un programa o una ambición, sino porque la tecnología a nivel mundial está empujando en esa dirección. El crecimiento de la demanda eléctrica a nivel mundial es casi el doble del crecimiento de la demanda energética, que significa que el vector eléctrico está penetrando en la demanda energética a nivel mundial. Europa lo ha entendido muy bien y puede aprovechar de dos cosas. Primero, de una progresiva descarbonización de la energía eléctrica producida en Europa con las renovables, y
progresivamente un desplazamiento de los combustibles fósiles penetrando la energía eléctrica en diversos sectores industriales, económicos de Europa. El primero, como puedo decir, el más mediático de estos sectores es el sector automovilístico, ¿no? La penetración de la electricidad en el sector automovilístico es clara, es algo que va a pasar en los próximos 10 años, 10, 15 años. Va a ser más veloz que hoy se puede proyectar, va a pasar. Claramente hay sectores en los cuales la electrificación encuentra dificultades, en este caso la producción del acero, la producción de cemento, el tráfico aéreo, el tráfico marítimo. En estos sectores el papel del hidrógeno va a ser claramente importante. Siempre que sea hidrógeno descarbonizado, que sea hidrógeno producto sin impronta de CO2, porque si no, no tiene sentido hacer todo este lío. Y creo que esto la Europa lo ha entendido muy bien, porque el papel europeo es un papel que empuja mucho un hidrógeno, como se llama, verde, producido para electrolisis con energía eléctrica descarbonizada. El papel europeo habla de 6.000 megavatios de electrolizadores en el 2024 y 40.000 hasta el 2030. En España soltanto 4.000 megavatios hasta el 2030, que es un esfuerzo increíble. Yo creo que esta solución no sea una concurrencia con la electricidad, más sea una increíble oportunidad porque genera demanda de energía renovable en manera importante. Solo para decir, si nosotros tenemos el agua y solo para producir 1 kilo de hidrógeno necesitamos 50 kilowatt-hora de electricidad. Y con estos 50 kilowatt-hora un coche eléctrico puede marchar 200-250 kilómetros. Es un montón de energía. Por esto la producción de hidrógeno verde en Europa va a ser importante, ma tiene que tener en cuenta la demanda eléctrica que va a generar, que es brutal. Los costes son el problema en este momento. Tenemos un problema de costes importante. El hidrógeno producido para electrolisis en este momento costa casi el doble del hidrógeno producido con gas o trámite de reforming. En este caso, el esfuerzo es un esfuerzo muy importante, no nuevo. Muchas industrias han hecho cosas similares. Los costes de las baterías bajaron de manera importante en los pasados 5 años. Esto puede ocurrir a los costes de los hidrolizadores, a pesar que un esfuerzo muy enfocado, muy importante de toda la industria va en esta dirección. En este caso, las inversiones de Europa son importantes porque van a empujar la nacida de una industria que en este momento no es competitiva. Yo creo que esto va a ocurrir. Nosotros como estamos en esto, Endesa en España, como grupo tenemos una iniciativa en Chile, una otra en los Estados Unidos y 2 pequeñitas en Italia. Por esto estamos empujando a la búsqueda de la competitividad de los electrolizadores porque creemos que va a ser importante producir hidrógeno sin CO2. No creemos que la captura, el CCS, como se llama, la captura de la CO2 va a ser una solución a este problema porque presenta diferentes desafíos incluso de seguridad de la CO2 que creemos sean muy difíciles a resolver en un plazo corto.
la pregunta que nos han hecho es ¿cuál va a ser la inversión? En este caso, la inversión en los próximos 3 años, en este caso del hidrógeno, no va a ser muy importante, va a ser algo como 300 o 400 millones de euros, porque son las primeras fases de un proyecto que va a desarrollarse después. Nosotros creemos que si una tecnología en 3 años no da suficientes señales de progredir en manera importante, no lo va a hacer en los futuros 30 años. Creo que estos 3 años van a ser los años en los cuales la tecnología de hidrógeno tiene que demostrar su capacidad de llegar a la competitividad. Y somos comprometidos a hacerlo, como he dicho, en muchas partes del mundo, porque la posibilidad del utilizo del hidrógeno es en todos los lugares donde se pide, se entiende producir cemento, acero o otras cosas que con la energía eléctrica no sería posible hacer. Volvemos al señor Bogas, consejero delegado de Endesa. ¿Qué valoración hace usted de los planes del Gobierno en relación con el empleo del hidrógeno verde dentro de su estrategia de descarbonización total? Endesa ha anunciado planes para utilizar el hidrógeno verde para descarbonizar la energía que se consume en las Islas Baleares, en las Canarias, en Ceuta y Melilla. Se plantea también impulsar su uso más allá de los archipiélagos y de las ciudades autónomas y en otros sectores de actividad. Sí, efectivamente, pero como decía Francesco Starace, estamos en un momento crucial y yo creo, primero, que no compite con la electricidad, que es complementario, y segundo, que tenemos que definir la hoja de ruta en los próximos 3 años. Por eso son 3 años muy, muy importantes. Quizá la inversión vendrá luego, la inversión importante vendrá luego de los 3 primeros años, pero es muy importante. Y dentro de las posibilidades de utilización de ese hidrógeno verde, como decía Francesco, hay una serie de actividades industriales donde no es eficiente la electricidad y esto puede ocuparlo este hidrógeno verde. El reto fundamental es el coste que tiene. Pero dicho esto, hay otra oportunidad también que nosotros estamos ahora mismo viendo, que son las islas. Las islas, claro, son sistemas aislados, sistemas pequeños, sistemas donde los grupos de generación tienen que tener una dimensión acorde al tamaño de las islas y por tanto pequeñas, donde no existen recursos y fundamentalmente se está utilizando gasoil y fuel oil. Bueno, pues si fuéramos capaces de producir hidrógeno verde y este hidrógeno verde ser consumido no ya en instalaciones nuevas, sino en instalaciones que hoy día están consumiendo turbinas de gas o de gasoil, haríamos realmente una descarbonización magnífica y serviría además para facilitar la penetración de energías renovables en la propia isla. Bueno, por tanto, tenemos un programa que igualmente tendremos que ir definiendo en este próximo trienio, pero que hoy día estamos muy optimistas con respecto a él. Más allá de ello, pues estamos también con una serie de proyectos, hemos presentado 20 y tantos proyectos como posibles proyectos de hidrógeno verde en conjunción con algunas empresas, algunas industrias, otros proyectos que tendrían que ver también con suministro a polígonos industriales, porque nosotros lo que aquí sí quiero subrayar que vemos es que este hidrógeno verde debe de empezar a producirse en aquellos sitios donde se va a consumir. No creemos que tenga ningún sentido el que se elijan sitios que no estén cerca del consumo y que se transporte ese hidrógeno. Esto encarecería muchísimo el producto y no tendría sentido. Por tanto, estamos buscando aplicaciones concretas en consumos concretos
que puedan realizarse en la industria, ya hablando de la península, más allá de nuestro gran proyecto que puede ser el de las islas y las ciudades autónomas. Continuamos en Nueva Economía Forum con el consejero delegado de Endesa. Señor Bogas, este último fin de semana ha vuelto a surgir el debate sobre el precio de la electricidad en España y el Gobierno ha pedido a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que investigue los altos precios de la luz. Más allá de la subida del precio derivada por el tsunami Filomena, existe una idea generalizada sobre que el coste de la energía es alto, tanto para el sector industrial, lo que lastra la capacidad competitiva, como para los hogares. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo podría reducirse este coste de la energía para los usuarios? Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que efectivamente este tsunami, digámoslo así, Filomena, en España pues ha causado unas nevadas que creo que la que puede ser más parecida, al menos en Madrid, donde yo vivo, es del año 1975, es decir, son 45 años sin una nevada como la que hemos tenido, ¿no? Bueno, esto es consecuencia también de los cambios climáticos y es algo que nos mueve aún más a seguir trabajando en esa lucha contra el cambio climático. Aquí quiero destacar la buena respuesta de todo el sector eléctrico en el sentido de las redes de distribución, las redes de transporte, que básicamente no hemos tenido, y hablo a nivel de España, no hemos tenido ningún incidente notable con esta tremenda nevada que ha habido en España. Lo cual, hombre, pues significa un poco que el trabajo que se está haciendo, siempre tienes que tener suerte, siempre pueden ocurrir cosas, pero fíjese que se han caído árboles, se ha caído de todo y la red ha aguantado bastante bien. Segundo, claro, en este momento, con una cierta escasez de gas, bueno, por una serie de problemas en el gas, el incremento de demanda, el precio del CO2, pues lleva automáticamente a que los precios de la electricidad, los costes marginales de la electricidad, sean costes muy elevados en este momento. Y aquí en España, como usted sabe, tenemos lo que se llama la tarifa regulada, que está directamente ligada al precio del mercado mayorista, y esto hace que pues tenga una subida importante, consecuencia de la subida de estos costes marginales de la electricidad. También es cierto que durante todo el año 2020 ha habido una importante bajada precisamente por las circunstancias de las commodities también y de la demanda que se ha tenido en el sector. Dicho todo esto, para mí la energía eléctrica en España es cara, pero cara no porque sea cara la generación, no porque sea cara la distribución, sino porque hay toda una serie de cargas que asumió el sector eléctrico por política energética y que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido que solamente pague el consumidor eléctrico. Me estoy refiriendo cuando bueno, las energías renovables necesitaban un determinado apoyo o subvención muy al principio, en los años 2007, 2008, bueno, pues esta subvención o este esfuerzo lo realizó el sector eléctrico únicamente en beneficio de todas las energías en España, en beneficio del petróleo, en beneficio del gas y en beneficio del sector eléctrico también, en el sentido de que era un objetivo nacional, no era un objetivo eléctrico. Bueno, pues esta carga extraordinaria, así como otras que también ha habido sobre el sector eléctrico, pues da la impresión de que estaba haciendo que esta energía eléctrica en España sea más cara que en otros países o más cara que en la media de la Unión Europea. Si bien debo decir que hay otros países muy importantes, Alemania, Dinamarca, etcétera, que tienen unos precios bastante más elevados que los que tenemos nosotros aquí en España. Pero bueno, dicho esto, creo que el paso que ha dado el Ministerio en el sentido de crear este fondo que lo que pretende es repartir. Fíjese usted
que la energía eléctrica es el 25% de los consumos de las energías. Hay un 7, un 8, un 9% de renovables, en consumo final me estoy refiriendo, y el resto es básicamente petróleo y gas. Claro, el sector eléctrico debería asumir un 25%. En el reparto, en el fondo que se ha creado, es más del 30% lo que va a soportar el sector eléctrico, y se va a hacer de forma gradual. Yo aplaudo esta medida, no ya por el hecho de buscar una disminución del precio de la energía eléctrica, sino por la señal que se da a futuro, que es una señal importantísima para descarbonizar la economía, que es el objetivo fundamental que tenemos ahora mismo. Pero bien, entiendo que además nos puede servir como eléctricos para reivindicar un poquito más a nuestros clientes eléctricos, en el sentido de que les sea más asequible esa energía. Señor Starace, consejero delegado del Grupo Enel, ¿qué análisis comparativo puede hacernos del modelo tarifario en España con el vigente en otros países europeos y también con Italia? ¿No debería abogarse por una armonización a nivel de toda la Unión que se alinee con las tendencias a nivel global? Sí, absolutamente. No hay nada de más complejo de armonizar tarifas eléctricas en diferentes países. Nosotros tenemos una presencia en más de 30 países y el singolo electrón sigue una trayectoria tarifaria absolutamente diferente en todos los 30 países. Si vamos a ver Europa y la Europa 27 o 28 ante Brexit, los 27 países europeos tienen diferentes medidas y diferentes razones históricas que vienen de un pasado remoto o no tan remoto, incluyendo en la tarifación de las tarifas eléctricas muchas cosas que a veces nada tiene que ver con la electricidad. El resultado es una muy difícil complejidad de hacer paragones homogéneos y para entender cuál es el país que tiene la energía más cara o más barata. Le hemos dicho muchas veces a nivel europeo que una armonización de los sistemas tarifarios es importante, es necesario. Creo que hemos tomado la idea del gobierno español, hemos hecho un estudio y le hemos propuesto al gobierno italiano, porque hay una innovación en esta idea del gobierno español que es muy feliz, porque es una manera de poner frente a los consumidores con claridad la diferencia de coste entre una forma de energía y una otra. De manera, puede ser bastante brutal, pero muy clara, y yo creo que sea una buenísima idea. La verdad es que es un laboro titánico. Para decirle, en Italia nosotros en el cobro de la energía tenemos también un pago que es el abonamiento televisivo, no sé cómo decirlo en español, porque los italianos pagan algo cada año para su televisión estatal. ¿Por qué se paga en la boleta de la luz? Nadie lo entiende, pero así es. Y si uno toma una tarifa alemana, ve cosas que son muy difíciles de entender. Sería un esfuerzo muy, muy útil poner todos frente a la verdad de los costes energéticos sin todo lo que en este momento estamos pagando con
la tarifa eléctrica que nada que ver con consumos eléctricos y con los costes de electricidad. Creo que todos saben que esto es algo que tiene que ser hecho, pero no hay una, ¿cómo decir?, autoridad regulatoria europea en este caso que puede hacerlo. Y creo que sería una óptima idea si, aprovechando de este momento de refundación del sistema energético, algo similar se podría hacer a nivel europeo. En la electrificación del transporte, una de las grandes barreras para el crecimiento del parque de vehículos eléctricos es contar con una amplia red de puntos de recarga. Santiago Cascallana le pregunta si cree que en España se está haciendo lo suficiente para el despliegue de esta infraestructura y cuáles son los planes de Endesa. Supongo que me pregunta a mí. Sí, por favor. No, bueno, efectivamente, yo creo que va avanzando más rápido de lo que inicialmente habíamos pensado, pero es cierto que hay algunas barreras que impiden todavía el que avance aún más rápido lo que es la electrificación del transporte. Quizá una primera barrera que no tiene que ver con el sector eléctrico es el coste de las baterías, pero los tecnólogos nos avisan de que ese coste de las baterías puede bajar radicalmente en 2 o 3 años. Radicalmente quiere decir llegar a la mitad del coste de la batería, lo cual no es anunciarnos de algo que puede ocurrir en un futuro. No, es mañana. Mañana mismo este coste de las baterías puede bajar y de hecho está ya bajando de una forma importante. El segundo tema es la autonomía de las baterías. La autonomía de las baterías hemos visto cómo, porque a veces nos hace falta recordar, mirar hacia atrás y recordar, ya hace 5 o 6 años, un coche eléctrico con 100 kilómetros, bueno, pues era un coche eléctrico fantástico. Hoy día ya los coches eléctricos llegan a los 500 kilómetros con facilidad. Y esto sin haber incrementado los costes, que esto es muy importante. Sigue siendo un vehículo caro y sigue siendo la batería cara, pero no se han incrementado los costes de las baterías y sí se ha multiplicado por 4 y por 5 la autonomía que pueden tener ese coche con esa batería, lo que es otra noticia bastante importante. Y quizá yo creo que, al menos lo que yo estoy viviendo, es que en la ciudad cada vez hay más coches eléctricos, pero que la gente todavía no se atreve a viajar con los coches eléctricos, 100% eléctricos, fuera de las ciudades, para lo cual es muy importante los puntos de recarga. En estos puntos de recarga nosotros tenemos un plan donde pretendemos instalar 8.500 puntos de recarga, cubriendo los 15.000 kilómetros principales de autopistas y autovías españolas, de tal forma que no haya más distancia que 100 kilómetros entre un punto de recarga y otro. Además, los puntos de recarga que queremos poner también en privados, ¿no?, en los propios clientes. De hecho, en nuestro plan pretendemos llegar a 56.000 puntos de recarga operativos a finales de 2023. Y tenemos o pensamos que llegaremos a bastante más de 500.000 al final de la década de los 2030. Pero efectivamente es un esfuerzo que hay que hacer, que en el grupo Enel y en Endesa decidimos hacerlo para lograr acelerar esta electrificación del transporte, que como usted sabe, en España el primer emisor de CO2 es el transporte. Luego quiere decirse que siempre la gente piensa en el sector eléctrico, pero bueno, el sector eléctrico es muy importante que reduzcamos las emisiones, pero realmente el primer emisor en España es el sector del transporte. Por tanto, todos los esfuerzos que se hagan en el sector del transporte por disminuir las emisiones, mejorar la calidad de aire de las ciudades, son unos esfuerzos que merece la pena hacer. Y en ese sentido, nosotros estamos, junto con el grupo Enel, en una política muy clara de desarrollar estos puntos de recarga. Señor Bogues,
En la última década, alrededor del 20% de la energía que se ha consumido en España ha sido de origen nuclear. Además, en los últimos ejercicios, las centrales nucleares han producido entre el 35 y el 40% de la electricidad libre de emisiones. Desde el periódico Hispanidad, Cristina señala que el pasado jueves el mayor porcentaje de energía consumida en España fue de origen nuclear. José Romero, director editorial de NEF Tendencias, le pregunta qué papel va a jugar la energía nuclear en la transición energética. ¿Mantienen sus planes de cierre de las centrales? ¿Qué efecto tiene la fiscalidad y las nuevas cargas aprobadas este año en algunas regiones como Cataluña sobre la viabilidad de la energía nuclear en España? Bueno, primero, yo creo que el papel de la energía nuclear durante la transición es un papel fundamental y estamos viendo cómo en algunas circunstancias, me dice usted las que han ocurrido recientemente, pues ha jugado un papel fundamental y juega un papel fundamental cada día. Dicho esto, hay un plan nacional integrado de energía y clima donde de forma pactada con el Ministerio, pactada, comentada y acordada, las empresas eléctricas hemos llegado a un acuerdo de cierre gradual de estas centrales nucleares. Y es el plan que tenemos. Y si se cumple todo lo que tenemos previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, creo que es la opción mejor que existe. En ese sentido, no tenemos en este minuto ninguna duda de que esto se va a cumplir. Dicho esto, la energía nuclear en España también, desde mi punto de vista, creo que está penalizada con toda una serie de impuestos. Y más allá de estar penalizada con estos impuestos, desde mi punto de vista, también lo que ocurre es que hay unas cargas autonómicas, no solamente en Cataluña, sino en otras comunidades autónomas también, que cargan además más a la energía nuclear. De tal forma que hacen que realmente, créame usted, es muy difícil sacar ningún rendimiento o rendimientos que tengan sentido a esta energía nuclear. Es por lo que nosotros lo que estamos pidiendo es una disminución de las cargas a estas energías nucleares y es por lo que también pensamos que deben de jugar un papel fundamental en este proceso de transición hasta que lleguen los primeros cierres, el año 2027 y 2028 con Almaraz, el año 2030 cerrarán otras 3 unidades y luego en el 2035 estarán cerradas las 7 centrales que tenemos. Por tanto, papel fundamental. Segundo, una excesiva carga fiscal sobre las nucleares hoy día. Y tercero, nuestros planes son cumplir el protocolo y cerrar las centrales en las fechas que están indicadas. Señor Starace, ¿qué futuro tiene la energía nuclear en Europa, en su opinión? Creo que tenemos soltanto un país fuertemente nuclear en este momento en Europa, que es Francia, y este país no puede abandonar, dejar esta fuente de energía, porque es tan fuertemente dependiente que tiene que gestionar un rebilanciamiento en los próximos 20 años. A pesar de esto, la construcción de una nueva planta nuclear en este momento es un desafío de un plazo de 10 años mínimo, con costes que son en este momento fuera de un horizonte económico seguro. Por esto no es una sorpresa que no hay un gran plan de inversión en el nuclear, con la sola excepción de la Francia. Creo que la tecnología nuclear que tenemos en este momento, tengo que decirlo, soy ingeniero nuclear. Esta tecnología que tenemos se ha desarrollado de una manera tan, ¿cómo decir?, faustiana,
de una manera increíblemente compleja. No creo que sea posible proyectar un futuro de esta tecnología para plantas nuevas. Eso no significa que no hay un futuro nuclear. Podría ser un futuro nuclear con una tecnología diferente que no utilice uranio o plutonio como combustible. Para esto, pero el plazo es un plazo de desarrollo como mínimo de 20 años, 20 o 30 años. Estos son los plazos del nuclear. Esto es el problema de esta tecnología, que se desarrolló fuera de los tiempos de hoy. Por esto creo que sea muy difícil proyectar un desarrollo de plantas nuevas si una prosecución o una extensión de la vida útil de las plantas que tenemos en todos los países. Francia es uno de estos, donde el consenso político-social lo permite. En otros países, Italia es uno de ellos, no se puede concebir una planta nuclear. Nosotros hemos hecho 2 referéndums en Italia resultando con el decommissioning de todas las plantas que estaban en marcha al momento de Chernobyl. Sabemos que tenemos que en cuenta que en Alemania lo mismo que ocurre en España está ocurriendo, que como las plantas llegan a la fin de la vida útil, no hay un futuro de desarrollo de producción ulterior. Es una pena, pero así es. Y creo que Francia va a estar el único país con plantas nucleares siguiendo creciendo, siguiendo produciendo en los próximos 20 años. Después de esto, no sé. Esta es una pregunta que hace don Olegario Ramón, alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, al consejero delegado de Endesa. Endesa nació en El Bierzo, Compostilla 1 fue inaugurada en 1957, es la primera central térmica del grupo, y Endesa acaba de cerrar la central de Compostilla 2, la dependencia de esta comarca del carbón y las centrales térmicas nos coloca en un escenario muy complicado, dice el alcalde de Ponferrada. ¿Cree que Endesa está asumiendo ese cierre con la necesaria responsabilidad social con una comarca en la que ha nacido la empresa y a la que ha dado empleo, pero de la que ha recibido ingentes recursos? ¿El compromiso de Endesa todavía con grandes intereses en centrales hidráulicas en la zona no debería ser superior? Bueno, primero decirle al alcalde que Endesa nació en Ponferrada y por tanto nos sentimos orgullosos. Cubillos del Sil es para nosotros una referencia que nos llega muy hondo en el corazón. Y muy hondo en el corazón porque allí tuvimos la primera, y fíjese que yo, en fin, siendo mayor ya, pero esto me lo contaban los mayores, tuvimos la primera escuela de aprendices. La escuela de aprendices era aquello que se hacía para gente de la zona que aprendiera un oficio y aprendiera una especialización para poder trabajar. Gente que no solamente le dábamos la oportunidad de trabajar en Endesa, sino que le dábamos o queríamos formarle, porque en aquella época en España la formación era muy baja. Ponferrada está en nuestro corazón. Segundo, nos sentimos absolutamente orgullosos, no renegamos del carbón, nos sentimos absolutamente orgullosos. Yo creo que Endesa ha estado comprometida siempre en su tiempo con lo que tenía que hacer. Y en aquella época Endesa estaba comprometida con lo que era el desarrollo económico de España, que necesitaba de unas energías como eran las de carbón, y ahí Endesa acudió a aquello. Otras empresas trabajaban muchísimo más con lo que era el fuel oil, ¿no?
Pero en fin, estamos muy orgullosos de ello. Pero la vida va evolucionando, las centrales tienen casi 40 años, o sea que también estamos hablando de muchísimo tiempo, y Endesa sigue comprometida con su tiempo. Y en este momento, como decía antes, la lucha contra el cambio climático es importantísima. Y además existen otra serie de tecnologías que pueden cumplir el mismo papel con unas emisiones muy inferiores. Pero esto no dice todo. Nuestro compromiso sigue con Ponferrada y con todos los sitios donde hemos estado. A mí me gusta decir que estamos haciendo, y perdón por la expresión, un cierre circular. ¿Qué quiero decir con un cierre circular? Estoy hablando de economía circular. Creo, o sea, el desmantelamiento que estamos haciendo, bueno, pues está tratando de que sea reciclando, reindustrializando y creando las condiciones para que mitigar el impacto que puede tener en la zona, en la región, el cierre de estas centrales y, lo que es más importante, crear las condiciones de futuro para que esa región, para que esa zona siga siendo puntera en los aspectos industriales del futuro. Por mucho que nos duela a todos, a mí el primero, pero entiendo que hay otras personas que se sienten más afectadas que lo que me puedo sentir yo. La central de carbón no tiene futuro y, por tanto, no hay futuro en la zona si seguimos con las centrales de carbón. La gran oportunidad y el gran compromiso de Endesa es crear las condiciones, y que, como saben, lo estamos tratando de hacer, tanto por el desarrollo de renovables como por el concurso que estamos haciendo de ideas, donde ya hay toda una serie que pronto anunciaremos de proyectos que podrían desarrollarse en el Bierzo y que podrían, si no cubrir absolutamente, al menos paliar de una forma muy, muy importante ese impacto, dando un nuevo futuro a la comarca del Bierzo, a la que tanto cariño tenemos en Endesa. Tenemos ya que terminar. Quisiera darle la oportunidad a ambos, al señor Starace y a usted, para una intervención muy breve de 1 minuto y así concluimos. Señor Starace. Sí, si puedo, tengo que subrayar una cosa que ha dicho antes José, que es la importancia de las redes de distribución. Porque nosotros siempre hablamos de energía, hablando de producción nuclear, de producción renovable, de producción a carbón, de todo esto. Hablamos de los costes de la energía como consecuencia de la producción de energía. Se habla se habla poco de las redes. ¿Por qué? No sé por qué, pero porque las redes van a ser, y en este momento son, la parte más importante del sistema eléctrico. Las redes serían objeto de recurrentes eventos extremos, siempre más frecuentes, como hemos visto en este caso en España, pero está pasando en todo el mundo. Las redes tienen que ser más resilientes. Las redes van a ser fuente de estabilización de la volatilidad de la producción de las renovables, de la creciente volatilidad de la demanda de energía de una economía progresivamente más ligera. En las redes van a ser desarrolladas todas las tecnologías de almacenamiento, de flexibilidad, todo el mundo de la recarga de los coches eléctricos ha un importante impacto sobre las redes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la inversión que las redes van a tomar en el ciclo de inversiones de 10 años que hemos desarrollado en Enel es importante, es casi mitad de los 190 mil millones de euros que hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque creemos que
solo curando mucho la inversión en las redes, la electrificación de nuestra sociedad puede desarrollarse de manera segura y de manera fiable. Por esto uso este minuto para rebalancear un poco el discurso a favor de las redes. Gracias. Muchas gracias. Señor Bogas. Bueno, yo aprovecharé también, estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Francesco, dos cosas. Primero, entre los cierres del año pasado y los cierres de este año cerraremos más de 4.000 megavatios de carbón. Pues bien, en el año 2019 pusimos en marcha 900 megavatios de renovables, 2020 400 megavatios de renovables, y tenemos un plan de 3.900 megavatios de renovables en los próximos 3 años. Es decir, vamos a sustituir esos más de 4.000 megavatios con más de 5.000 megavatios renovables, que es un ejemplo, como decía, de transformación absoluta de una empresa que tenía unas emisiones de carbón muy elevadas y que va a ser la empresa que menos emite CO2, empresa vertical integrada en la península. Ese es un punto que me gustaría subrayar. Y otro punto que lo dijo Francesco antes también es el gran esfuerzo que a nivel de Grupo Enel y a nivel de Endesa estamos haciendo en la digitalización y en la plataformización. Que esto es posible debido a que tenemos ya todo en la nube y estamos creando esas plataformas. Y añadiría yo un palabra más, la servitización. Servitización, ¿qué es? Convertir productos en servicios a través de plataformas y en un modelo de suscripción. Este es un gran reto tecnológico, pero creo que es hacia donde va el mundo y hacia donde van los clientes. Y en esto, en el Grupo Enel y en Endesa, aunque sea menos visual quizá que lo que son las redes, que lo que son las renovables, el esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo tremendo que espero que al final sirva para dar un servicio muchísimo mejor a todos nuestros clientes. Hemos llegado al final de un nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum en nuestra nueva plataforma NEF Tendencias, que pretende ser un observatorio de las respuestas a los desafíos de la era post-COVID, la transformación digital, la revolución verde, el desarrollo del talento y el equilibrio entre el sector público y el privado para la salida de la crisis. Todo ello en el ámbito y bajo el impulso del Plan de Reconstrucción y Resiliencia de la Unión Europea Next Generation. Muchas gracias a don Francesco Starace y don José Bogas, consejeros delegados de Enel y de Endesa, por sus intervenciones esta mañana con nosotros. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Les emplazamos al próximo evento de NEF Tendencias, que se celebrará el día 19 de enero con doña Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Buenos días, salud y esperanza. Muchas gracias.